Lo inconsciente. 7. El reconocimiento de lo inconsciente. Todo lo que hasta aquí hemos expuesto sobre el sistema inconsciente puede extraerse del conocimiento de la vida onírica y de la neurosis de transferencia. No es ciertamente mucho. Nos parece en ocasiones oscuro y confuso, y no nos ofrece la posibilidad de incluir el sistema inconsciente en un contexto conocido o subordinado a él. Pero el análisis de una de aquellas afecciones a las que damos el nombre de psiconeurosis narcisistas nos promete proporcionarnos datos por medio de los cuales podremos aproximarnos al misterioso sistema inconsciente y llegar a su inteligencia. Desde un trabajo de Abraham de 1908, que este concienzudo autor llevó a cabo por indicación mía, intentamos caracterizar la demencia precoz de Kraepelin, la esquizofrenia de Bleuler, por su conducta con respecto a la antítesis del yo y el objeto. En la neurosis de transferencia, histerias de angustia y de conversión y neurosis obsesiva, no había nada que situase en primer término esta antítesis. Comprobamos que la falta de objeto traía consigo la eclosión de la neurosis, que ésta integraba la renuncia al objeto real y que la libido sustraída al objeto real retrocedía hasta un objeto fantástico y desde él hasta un objeto reprimido, introversión. Pero la carga de objeto queda tenazmente conservada en estas neurosis, y una sutil investigación del proceso represivo nos ha forzado a admitir que dicha carga perdura en el sistema inconsciente, a pesar de la represión, o más bien a consecuencia de la misma. La capacidad de transferencia que utilizamos terapéuticamente en estas afecciones presupone una carga de objeto no estorbada. A su vez, el estudio de la esquizofrenia nos ha impuesto la hipótesis de que después del proceso represivo no busca la libido sustraída ningún nuevo objeto, sino que se retrae al yo, quedando así suprimida la carga de objeto y reconstituido un primitivo estado narcisista, carente de objeto. La incapacidad de transferencia de estos pacientes dentro de la esfera de acción del proceso patológico, su consiguiente inaccesibilidad terapéutica, su singular repulsa del mundo exterior, la aparición de indicios de una sobrecarga del propio yo y, como final, la más completa apatía, todos estos caracteres clínicos parecen corresponder a maravilla a nuestra hipótesis de la cesación de la carga de objeto. Por lo que respecta a la relación con los dos sistemas psíquicos, han comprobado todos los investigadores que muchos de aquellos elementos que en la neurosis de transferencia nos vemos obligados a buscar en lo inconsciente por medio del psicoanálisis son conscientemente exteriorizados en la esquizofrenia. Pero al principio no fue posible establecer entre la relación del yo con el objeto y las relaciones de la conciencia una conexión inteligible. Esta conexión se nos reveló después, de un modo inesperado. Se observa en los esquizofrénicos, sobre todo durante los interesantísimos estadios iniciales, una serie de modificaciones del lenguaje, muchas de las cuales merecen ser consideradas desde un determinado punto de vista. La expresión verbal es objeto de un especial cuidado, resultando escogida y redicha. Las frases experimentan una particular desorganización de su estructura, que nos las hace ininteligibles, llevándonos a creer faltas de todo sentido las manifestaciones del enfermo. En estas aparece con frecuencia, en primer término, una alusión a órganos somáticos o a sus inervaciones. Observamos, además, que en estos síntomas de la esquizofrenia, semejantes a las formaciones sustitutivas histéricas o de la neurosis obsesiva, muestra, sin embargo, la relación entre la sustitución y lo reprimido, peculiaridades que en las dos neurosis mencionadas nos desorientarían. El doctor B. Tausk de Viena ha puesto a mi disposición algunas de sus observaciones de casos de esquizofrenia en su estado inicial, observaciones que presentan la ventaja de que el enfermo mismo proporcionaba aún la explicación de sus palabras. Exponiendo dos de estos ejemplos, indicaremos cuál es nuestra opinión sobre este punto concreto, para cuyo esclarecimiento puede cualquier observador acoplar sin dificultad alguna material suficiente. Uno de los enfermos de Tausk, una muchacha que acudió a su consulta poco después
de haber regañado a su novio, exclama: los ojos no están bien, están torcidos. Explica luego, por sí misma, esta frase, añadiendo en lenguaje ordenado una serie de reproches contra el novio. Nunca ha podido comprenderle. Cada vez se le muestra distinto. Es un hipócrita que la ha vuelto los ojos al revés, haciéndole ver torcidamente todas las cosas. Estas manifestaciones añadidas por la enferma a su primera fase ininteligible tienen todo el valor de un análisis, pues contienen una equivalencia de la misma en lenguaje perfectamente comprensible y proporcionan además el esclarecimiento de la génesis y la significación de la formación verbal esquizofrénica. Coincidiendo con Tausk, haremos resaltar en este ejemplo el hecho de que la relación del contenido con un órgano del soma, en este caso con el de la visión, llega a arrogarse la representación de dicho contenido en su totalidad. La frase es esquizofrénica. Representa así un carácter hipocondríaco, constituyéndose en lenguaje de los órganos. Otra expresión de la misma enferma está en la iglesia y siente de pronto un impulso a colocarse de otro modo, como si colocara a alguien, como si la colocaran a ella. A continuación de esta frase, desarrolla la paciente su análisis por medio de una serie de reproches contra el novio. Es muy ordinario y la ha hecho ordinaria a ella, que es de familia fina. La ha hecho igual a él, haciéndola creer que él le era superior, y ahora ha llegado a ser ella como él, porque creía que llegaría a ser mejor si conseguía igualarse a él. Él se ha colocado en un lugar que no le correspondía y ella es ahora como él. Identificación, pues él la ha colocado en un lugar que no le corresponde. El movimiento de colocarse de otro modo, observa Tausk, es una representación de la palabra fingir y de la identificación con el novio. Hemos de hacer resaltar aquí nuevamente el predominio de aquel elemento del proceso mental cuyo contenido es una inervación somática, o más bien su sensación. Además, una histérica hubiera torcido convulsivamente los ojos en el primer caso y en el segundo habría realizado el movimiento indicado en lugar de sentir el impulso a realizarlo o la sensación de llevarlo a cabo, y sin poseer en ninguno de los dos casos pensamiento consciente alguno, enlazado con el movimiento ejecutado, ni ser capaz de exteriorizarlo después. Estas dos observaciones testimonian de aquello que hemos denominado lenguaje hipocondríaco o de los órganos, pero además atraen nuestra atención sobre un hecho que puede ser comprobado a voluntad. Por ejemplo, en los casos reunidos en la monografía de Bleuler y concretado en una fórmula. En la esquizofrenia quedan sometidas las palabras al mismo proceso que forman las imágenes oníricas partiendo de las ideas latentes del sueño, o sea, el proceso psíquico primario. Las palabras quedan condensadas y se transfieren sus cargas unas a otras por medio del desplazamiento. Este proceso puede llegar hasta conferir a una palabra apropiada para ello, por sus múltiples relaciones, la representación de toda la serie de ideas. Los trabajos de Bleuler, Jung y sus discípulos ofrecen material más que suficiente para comprobar esta afirmación. Antes de deducir una conclusión de estas impresiones, examinaremos la extraña y sutil diferencia existente entre las formaciones sustitutivas de la esquizofrenia y las de la histeria y la neurosis obsesiva. Un enfermo, al que actualmente tengo en tratamiento, se hace la vida imposible, absorbido por la preocupación que le ocasiona el supuesto mal estado de la piel de su cara, pues afirma tener en el rostro multitud de profundos agujeros, producidos por granitos o espinillas. El análisis demuestra que hace desarrollarse en la piel de su rostro un complejo de castración. Al principio no le preocupaba nada tales granitos y se los quitaba apretándolos entre las uñas, operación en la que, según sus propias palabras, le proporcionaba gran contento ver cómo brotaba algo de ellos. Pero después empezó a creer que en el punto en que había tenido una de estas espinillas le quedaba un profundo agujero y se reprochaba duramente haberse estropeado la piel, con su manía de andarse siempre tocando. Es evidente que el acto de reventarse los granitos de la cara
haciendo surgir al exterior su contenido, es, en este caso, una sustitución del onanismo. El agujero resultante de este manejo correspondía al órgano genital femenino, o sea, al cumplimiento de la amenaza de castración provocada por el onanismo o la fantasía correspondiente. Esta formación sustitutiva presenta, a pesar de su carácter hipocondríaco, grandes analogías con una conversión histérica, y sin embargo experimentamos la sensación de que en este caso debe desarrollarse algo distinto y que una histeria de conversión no podría presentar jamás tales productos sustitutivos. Un histérico no convertirá nunca un agujero tan pequeño como el dejado por la extracción de una espinilla en símbolo de la vagina, a la que comparará en cambio con cualquier objeto que circunscriba una cavidad. Creemos también que la multiplicidad de los agujeros le impediría igualmente tomarlos como símbolo del genital femenino. Lo mismo podríamos decir de un joven paciente cuya historia clínica relató el doctor Taús hace ya años ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Este paciente se conducía en general como un neurótico obsesivo. Necesitaba largas horas para asearse y vestirse, etc., pero presentaba el singularísimo rasgo de explicar espontáneamente, sin resistencia alguna, la significación de sus inhibiciones. Así, al ponerse los calcetines, le perturbaba la idea de tener que estirar las mallas del tejido, produciendo en él pequeños orificios, cada uno de los cuales constituía para él el símbolo del genital femenino. Tampoco este simbolismo es propio de un neurótico obsesivo. Uno de estos neuróticos, que padecía de igual dificultad al ponerse los calcetines, halló, una vez vencidas sus resistencias, la explicación de que el pie era un símbolo del pene y el acto de ponerse sobre él, el calcetín, una representación del onanismo, viéndose obligado a ponerse y quitarse una y otra vez el calcetín, en parte para completar la imagen de la masturbación y en parte para anularla. Estos extraños caracteres de la formación sustitutiva y del síntoma en la esquizofrenia dependen del predominio de la relación verbal sobre la objetiva. Entre el hecho de extraerse una espinilla de la piel y una eyaculación existe muy escasa analogía, menos aún entre los infinitos poros de la piel y la vagina. Pero en el primer caso brota en ambos actos algo, y en el segundo puede aplicarse la cínica frase de que un agujero es siempre un agujero. La semejanza de la expresión verbal y no la analogía de las cosas expresadas es lo que ha decidido la sustitución. Así pues, cuando ambos elementos, la palabra y el objeto, no coinciden, se nos muestra la formación sustitutiva esquizofrénica distinta de la que surge en la neurosis de transferencia. Esta conclusión nos obliga a modificar nuestra hipótesis de que la carga de objetos queda interrumpida en la esquizofrenia y a reconocer que continúa siendo mantenida la carga de las representaciones verbales de los objetos. La representación consciente del objeto queda así descompuesta en dos elementos, la representación verbal y la objetiva, consistente esta última en la carga, no ya de huellas mnémicas objetivas directas, sino de aquellas mnémicas más lejanas, derivadas de las primeras. Creemos descubrir aquí cuál es la diferencia existente entre una representación consciente y una representación inconsciente. No son, como supusimos, distintas inscripciones del mismo contenido en diferentes lugares psíquicos, ni tampoco diversos estados funcionales de la carga en el mismo lugar. Lo que sucede es que la representación consciente integra la representación objetiva más la correspondiente representación verbal, mientras que la inconsciente es tan solo la representación objetiva. El sistema inconsciente contiene las cargas objetivas de los objetos, o sea, las primeras y verdaderas cargas de objeto. El sistema preconsciente nace a consecuencia de la sobrecarga de la representación objetiva por su conexión con las representaciones verbales a ella correspondientes. Habremos de suponer que estas sobrecargas son las que traen consigo una más elevada organización psíquica y hacen posible la sustitución del proceso primario por el proceso secundario, dominante en el sistema preconsciente. Podemos ahora expresar más precisamente qué es lo que la represión niega a las representaciones rechazadas en la neurosis de transferencia.
les niega la traducción en palabras, las cuales permanecen enlazadas al objeto, la representación no concretada en palabras o el acto psíquico no traducido, permanecen entonces reprimidos en el sistema inconsciente. He de hacer resaltar que este conocimiento que hoy nos hace inteligible uno de los más singulares caracteres de la esquizofrenia, lo poseíamos ya hace mucho tiempo. En las últimas páginas de nuestra interpretación de los sueños, publicada en 1900, exponíamos ya que los procesos mentales, esto es, los actos de carga más alejados de las percepciones, carecen en sí de cualidad y de conciencia, y solo por la conexión con los restos de las percepciones verbales alcanzan su capacidad de devenir conscientes. Las representaciones verbales nacen, por su parte, de la percepción sensorial, en la misma forma que las representaciones objetivas, de manera que podemos preguntarnos por qué las representaciones objetivas no pueden devenir conscientes por medio de sus propios restos de percepción. Pero probablemente el pensamiento se desarrolla en sistemas tan alejados de los restos de percepción primitivos que no han recibido ninguna de sus cualidades y precisan, para devenir conscientes, de una intensificación por medio de nuevas cualidades. Asimismo, pueden ser provistas de cualidades por su conexión con palabras, aquellas cargas a las que la percepción no pudo prestar cualidad alguna por corresponder simplemente a relaciones entre las representaciones de objetos. Estas relaciones concretadas en palabras constituyen un elemento principalísimo de nuestros procesos mentales. Comprendemos que la conexión con representaciones verbales no coincide aún con el acceso a la conciencia, sino que se limita a hacer lo posible, no caracterizando, por lo tanto, más que al sistema preconsciente. Pero observamos que con estas especulaciones hemos abandonado nuestro verdadero tema, entrando de lleno en los problemas de lo preconsciente y lo inconsciente, que será más adecuado reservar para una investigación especial. En la esquizofrenia, que solamente rozamos aquí en cuanto nos parece indispensable para el conocimiento de lo inconsciente, surge la duda de si el proceso represivo que en ella se desarrolla tiene realmente algún punto de contacto con la represión de la neurosis de transferencia. La fórmula de que la represión es un proceso que se desarrolla entre los sistemas inconsciente y preconsciente o consciente y cuyo resultado es la distanciación de la conciencia, precisa ser modificada si ha de comprender también los casos de demencia precoz y otras afecciones. Pero la tentativa de fuga del yo, que se exterioriza en la sustracción de la carga consciente, sigue siendo un elemento común. La observación más superficial nos enseña, por otro lado, que esta fuga del yo es fundamental en las neurosis narcisistas. Y en la esquizofrenia, si en la esquizofrenia consiste esta fuga en la sustracción de la carga instintiva de aquellos elementos que representan a la idea inconsciente del objeto, puede parecernos extraño que la parte de dicha representación correspondiente al sistema preconsciente, las representaciones verbales a ella correspondientes, haya de experimentar una carga más intensa. Sería más bien de esperar que la representación verbal hubiera de experimentar, por constituir la parte preconsciente, el primer impulso de la represión, resultando incapaz de carga una vez llegada la represión a las representaciones objetivas inconscientes. Esto parece difícilmente comprensible, pero se explica en cuanto reflexionamos que la carga de la representación verbal no pertenece a la labor represiva, sino que constituye la primera de aquellas tentativas de restablecimiento o de curación que dominan tan singularmente el cuadro clínico de la esquizofrenia. Estos esfuerzos aspiran a recobrar los objetos perdidos y es muy probable que, con este propósito, tomen el camino hacia el objeto, pasando por la parte verbal del mismo. Pero al obrar así, tienen que contentarse con las palabras en lugar de los objetos. Nuestra actividad anímica se mueve generalmente en dos direcciones opuestas, partiendo de los instintos a través del sistema inconsciente hasta la labor mental consciente, o por un estímulo externo a través de los sistemas consciente y preconsciente, hasta las cargas inconscientes del yo y de los objetos. Este segundo camino tiene que permanecer transitable,
a pesar de la represión, y se haya abierto hasta un cierto punto a los esfuerzos de la neurosis por recobrar sus objetos. Cuando pensamos abstractamente, corremos el peligro de desatender las relaciones de las palabras con las representaciones objetivas inconscientes, y no puede negarse que nuestro filosofar alcanza entonces una indeseada analogía de expresión y de contenido con la labor mental de los esquizofrénicos. Por otro lado, podemos decir que la labor mental de los esquizofrénicos se caracteriza por el hecho de manejar lo concreto como abstracto. Si con las consideraciones que preceden hemos llegado a un exacto conocimiento del sistema inconsciente y a determinar concretamente la diferencia entre las representaciones conscientes y las inconscientes, nuestras sucesivas investigaciones sobre otros diversos puntos aún no esclarecidos habrán de conducirnos de nuevo a las conclusiones deducidas.